abril 29 de 2020, 4 de la tarde. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar de Händel la obra musical Tannhäuser. También escritos los libretos por él y por supuesto la música. Basada una parte en las antiguas leyendas germánicas y otra parte mezclándola con la época posrenacentista europea, las cortes europeas. Esto es de una tradición que se da más o menos hacia el siglo XVI. Entonces él trata de mezclar la tradición esotérica junto con un poco de historia de su tiempo. En esta obra Tannhäuser encontraremos, primero vamos a escuchar un poco la música, un minutico de música de esta obra Tannhäuser. Esta obra se refiere a Tannhäuser, quien era un juglar, un trovador, un bardo. Los bardos, los jugladores, los trovadores, todos ellos recorrían Europa cantando las elegías antiguas, trayendo las tradiciones de labio a oído y despertando algo, el sentido místico, el sentido estético de las personas. De tal suerte que el personaje Tannhäuser está enamorado de la hija de un noble, de un conde. Y ella lo quiere, pero no lo ama porque él es mundano. Ella no observa en él el sentido místico. Ella es bastante religiosa, como era esa época medieval tardía. Él, al sentir entonces ese desamor, se va por los caminos del mundo. De pronto llega al Venusberg. Venusberg significa la montaña de Venus, o monte de Venus si lo queremos ver así. Allí, en el Venusberg, está Venus. Venus le recibe y le prodiga todas las delicias o deleites del amor humano. Encontramos en el entorno lleno de sátiros. Hay ondinas, hay hadas, espíritus de la naturaleza de todas clases, que nos recuerda un poco a Shakespeare con aquello de
sueño de una noche de verano. Es decir, la naturaleza toda, en su aspecto formal, se encuentran a disposición de Tannhäuser. Pero recordemos que los sátiros encarna ese deseo lujurioso del varón por satisfacer y satisfacer la pulsión genésica. Y las ninfas de todas clases están representando ese deseo de lo femenino también por satisfacer esa pulsión. Después de estar un tiempo allá, Tannhäuser se siente vacío, asqueado, ya siente desagrado de ese amor humano. Entonces le dice a Venus, tuve un sueño en el que yo vivía ya otra vez con los humanos. Y al tiempo que gozaba, también sufría. Yo aquí no sufro, solo estoy gozando, pero ya no quiero más esta vida. Venus trata de decirle que está equivocado, tal cosas, y él invoca a la Virgen María. Y de ese modo él se libra de momento del hechizo de Venus. Entonces Venus le dice que le desea que le vaya muy mal. Una mujer despreciada es una cosa muy grave. De manera que regresa al mundo. En ese regreso observa a unos devotos mendicantes que van para Roma a pedir el perdón papal por los pecados. Pero justo en ese momento se encuentra con algunos juglares que iban para el castillo de Barbu, donde está su ideal, su amada Elizabeth. Y le invitan. Dice, ¿qué van a hacer allá? Dice, va a haber un concurso de odas, de poesía. Y el que gane, se le va a cantar al amor, por supuesto. Y el que gane se desposará con la hija del conde, que es quien él tiene como ideal a esa dama. A lo cual él acepta, él dice, vamos. Allá debe enfrentarse a un bardo que es sublime, místico, altamente espiritual. Y tratando de ganar, entonces quiere sacar a flote todas las artes aprendidas con Venus. Y dice, además yo estuve en Venusberg, en el monte, en la montaña de Venus con ella. Eso en una época tan pía, tan devota en la cristiandad y que todo era pecado, forma un escándalo, por lo cual deciden que él debe expiar esos pecados y debe irse con esa romería que está pasando cerca hacia Roma, donde el Papa, para que él también vaya allí a pedir el perdón. Llega a donde el Papa y le dice que quiere que lo perdone sus pecados. Y el Papa le dice que ¿por qué? Dice, no, porque yo estuve todos los deleites del amor de Venus, en el Venusberg. El Papa se escandaliza y dice, primero tendría que florecer este bastón de madera, viejo mío, a que Cristo te perdone tus pecados. A lo cual Tannhäuser se va tremendamente triste. Pero da el resultado que realmente el bastón sí va a florecer el Papa. Entonces vamos a hablar un poquitico de esto, vamos a hacer la introducción de Tannhäuser. Luego leeremos desde el punto de vista oculto acerca de Venus, qué significa Venus, no como planeta, sino apoyándonos un poco en los mitos, en las leyendas acerca de Venus, relacionarla con nuestro aspecto psicofisiológico y psíquico espiritual.
Tannhäuser, el péndulo de la alegría y de la tristeza. Este drama trata igualmente de una de las antiguas leyendas. Estos mitos fueron transmitidos a la humanidad por las jerarquías divinas que nos guían por el camino del progreso por medio de imágenes, para que así la humanidad pudiera de manera subconsciente absorber los ideales por los cuales tenía que luchar en vidas posteriores. Hemos hecho referencia a lo largo de estas 2 semanas acerca de los mitos y leyendas de todos los pueblos de la tierra que forman parte de la tradición que dejaron exaltados seres que nos precedieron, los cuales dejaron esos mitos para que la humanidad, que aún en nuestro estado infantil, escuchándolas, aunque no pudiera la lógica, el discernimiento, la mente, encontrar allí la esencia, la sabiduría, internamente pudiéramos encontrar cómo mejorar nuestra vida, cómo ir cambiando nuestro destino. Es lo que se ha hecho a través de los tiempos con los cuentos infantiles. A los niños se les cuentan historias, narraciones, pero que tienen allá, en lo profundo, tienen un significado, una reflexión. Y muchas veces al niño se le explica por qué sucedió esto, lo otro, lo demás allá. Siempre en las historias que se le cuentan a los niños, siempre triunfa el bien, triunfa la verdad, triunfa el valor y triunfa el amor. Por eso, yendo un poquitico a nuestro tema de ayer, de antier, en el final del drama místico de Wagner, en la última parte del ocaso de los dioses. La finalidad era que triunfara el amor, aunque en lo que les leí a ustedes no aparece el final de esa ópera. También se los debo narrar porque debemos enlazar una cosa con otra. Sigfrido, el héroe Sigfrido, el espíritu, la conciencia, el ego, que le había jurado su amor a perpetuidad a Brunilda, una de las 9 hijas de Fota, dios de Valhalla, que es lo mismo pero en diferentes regiones. Sigfrido, ya sabemos que fue hechizado por el cáliz con el bebedizo que le entregó Guthrum, lo cual le hizo perder su recuerdo de Brunilda. Gracias a eso, es sometido Sigfrido para que traiga a Brunilda para que se case con Gunther, el hermano de Guthrum. Todo eso orquestado por Hagen, el hijo de Alberico el Perverso. Pues bien, Sigfrido se coloca su casco mágico, atraviesa la barrera de fuego que rodea a Brunilda y, haciendo magia con su casco, dijimos que se corre la imagen, puso el rostro o figuró el rostro de Gunther, quien quería desposarla. De manera que Brunilda se ve doblegada por el poder físico de este hombre, que es, por supuesto, Sigfrido, que se ha disfrazado a semblanza del príncipe aquel. Y le quita el anillo del Nibelungo, se lo quita a Brunilda y se lo coloca a él. Regresan entonces a Palacio, en donde se logran hacer las nupcias, donde el rey se casa con Brunilda y Sigfrido se casa con Guthrum, la hermana del rey. Brunilda se da cuenta del engaño, se da cuenta que fue Sigfrido quien, valiéndose del arte mágico del casco, hizo que ella fuera engañada. Y al ver que él se casa con Guthrum, siente profundo dolor.
Y ese dolor y desesperación hace que le cuente a Hagen, a instancias de Hagen, que dice, tienes que desquitarte, esto tiene que ser vengado. Es un perjuro del amor. De manera que ella le dice, él está rodeado de un campo de protección, pero tiene un puntico allá en la espalda, en medio de la espalda, en medio de los hombros. Por ahí se le puede matar. Y efectivamente, Hagen asesina a Sigfrido. Traen a Sigfrido para la ceremonia ritual de la cremación. Y Brunilda entonces reacciona y despierta profundamente dolida por esa situación tan dolorosa y dice, yo soy solamente de un hombre y ese hombre es Sigfrido y estaré con él hasta el fin. De manera que ella se lanza a la pira funeraria, le quita a Sigfrido la argolla de su mano y la lanza al Rin para devolverla nuevamente a las reinas de las aguas, a las ondinas. El oro vuelve al Rin. En ese momento todo finaliza y allí se dice que el amor, a pesar de que esto es una tragedia, el amor vence finalmente. Que el ser humano todos tenemos que aspirar al amor, pero a ese amor de lo eterno, a ese amor de lo cósmico, no el amor humano. Entonces continuamos, que aquí dice, en los antiguos tiempos el amor era brutal. El amor humano, por supuesto. La novia se compraba o robaba o era llevada como botín de guerra. Eso lo dijimos hace un par de días. La posesión del cuerpo era todo lo que se deseaba. La mujer no era mucho más que un mueble y solo era apreciada por el hombre únicamente por el placer carnal que le procuraba. Desafortunadamente, aunque en el siglo pasado, poco a poco, la mujer fue ganando derechos país tras país. Antiguamente la mujer no tenía derechos, ni siquiera a principios del siglo pasado. La mujer tenía que ser obediente con su marido. Las mujeres se entregaban y se recibía una dote, y se entregaba una dote además, como si la mujer fuera un cañengo. Se entregaba y papá pagaba además para que recibieran a la hija. A medida que fue pasando el siglo XX, las mujeres fueron ganando más y más y más derechos. Y hasta que al final del siglo XX, ya en este siglo XXI, a la mujer se le vio como una igual. Hasta hace solo 20 años, en Suiza. ¿Por qué lo digo? Porque tengo allá mis ancestros. Las mujeres perdían todo derecho una vez que se casaban. Una mujer de allí, si se casaba con un extranjero, entonces perdía su nacionalidad y todos los derechos como Suiza. Ya no volvía a ser más Suiza. Y estamos hablando de hace solo 20 años, hasta hace 20 años. Hace 20 años finalmente cambiaron las leyes y dijeron, no, ¿cómo así? Mujer suiza es suiza y punto. Entonces lo digo es para ver que tan cerquitica, hace solo 20 años, y en países tan elegantes y tan desarrollados y tan democráticos como Suiza, existía todavía esa diferenciación donde la mujer valía menos. Pues bien, les digo, la mujer empezó a valer mucho. Es que así debe ser y tiene que ser y tendrá que ser siempre. Y verla como una igual. Pero mientras en el pasado la mujer era obtenida por la fuerza, por la guerra, por dinero, etc., que a la brava, obligaban a la brava a estar con un hombre, aunque en la actualidad aún sigue existiendo ese esclavismo sexual y la trata de blancas y todo esto tan absurdo. Es decir, el mundo ha vuelto otra vez a caer
en una declive tremenda, que no se vio desde mitad del siglo pasado hasta finalizar el siglo. Eso había desaparecido casi del todo, aunque seguía latente. Pero hoy en día, la mujer, y es triste, lo digo con mucho respeto, por favor, mucho respeto, la mujer, no en términos generales, se le ve como un objeto de deseo, como un objeto de satisfacción de las más bajas y viles pasiones. Y es triste decirlo. Esto, en gran parte, ha sido promovido por la misma mujer. Las mujeres se exhiben y el que exhibe vende, como dice el lema del comercio. Las mujeres se exhiben. Para el ser humano actual, la vida no es sino este mundo físico, lo que se pueda conseguir, el Dios dinero. Para este mundo el amor no es sino piel y carne. Esa parte romántica, bella, sensible, tierna, espiritual, que conocimos nosotros, que ya estamos viejos, que conocimos en el siglo pasado, eso prácticamente ha desaparecido, salvo en algunos muy pocos adolescentes, muy pocos. De manera que a esto se está refiriendo más Heindel, a ese péndulo de la alegría y de la tristeza. Añade Heindel, la mujer no tenía medios entonces, estamos hablando pues de esas épocas bárbaras, no tenía el don de hacer valer sus facultades más elevadas. Esta situación debía cambiar porque de otro modo todo progreso humano se hubiera estancado. Dice, esta situación debía cambiar. A él le tocó empezar a ver el cambio. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Le tocó empezar a ver ese cambio que vimos nosotros que somos de mucho antes de la mitad del siglo pasado. Vimos esa situación, ese cambio. Esta situación debía cambiar porque de otro modo todo progreso humano se hubiera estancado. Es decir, se cristaliza la evolución, la sensibilidad desaparece, la conciencia entra en ostracismo, todo es materialismo, es una onda de materialismo tremenda que va invadiendo por completo. Y hemos estado hablando que eso forma parte de las fuerzas difíciles, las fuerzas desorbitadas de Clifford, que se llaman esotéricamente, fuerzas negativas que propugnan para que haya ese estancamiento planetario, del cual hemos despertado súbitamente en estos últimos 3 meses con esta pandemia. Pero tristemente cuando pase el susto, que venga el gusto, el axioma popular, cuando pase todo esto la gente se enloquecerá otra vez y volverá a sus andanzas. No se aprende, no se aprende. Tiene que haber mucho dolor, mucho sufrimiento para que se aprenda un poco de esas cosas. Cualquier persona nacida de una unión en condiciones tan brutales tiene que ser brutal a fuerza y para elevar la condición humana era preciso poner a mayor altura la norma del amor. Tannhäuser es una tentativa en este sentido. Esta leyenda se llama también el torneo de los trovadores, porque los bardos de Europa fueron los educadores de la Edad Media. Eran caballeros andantes, dotados del poder de la palabra y del canto, que viajaban de un país a otro y eran recibidos con honores y estimados en cortes y castillos. Ellos tuvieron una poderosa influencia en la formación de las ideas y de los ideales del día y en el torneo del canto, que existió realmente. Existió ese torneo del canto, el cual se dio en Wartburg, en Turingia. Entonces les leo aquí un poco de historia. El Landgrave, es decir, el conde o el príncipe de las tierras, Hermann I, soberano de Turingia, quien eran parientes del emperador Federico I de Barbarroja,
Allí se hizo esa competencia artística en ese castillo de barro. Entonces, por eso les digo que aquí se toma parte de la tradición esotérica nórdica y germánica y parte de algo que ha sucedido en el siglo XVI en Europa. Ellos tuvieron una poderosa influencia en la formación de las ideas y de los ideales del día en el torneo del canto celebrado en el castillo de Burg. Burg es castillo. Debía precisamente decidirse la cuestión, que era entonces un problema, de si la mujer tenía o no derecho sobre su propio cuerpo. En esa época estaban tratando de hablar, ese fue el torneo del castillo. Los bardos y poetas y cantantes, unos iban a hablar en pro de las mujeres y del amor divino, y otros le cantaban al amor humano, ya que las mujeres eran vasallas de los hombres. Eso fue un episodio histórico real. De si la mujer tenía o no derecho a su propio cuerpo, un derecho a ser protegida contra el abuso licencioso por parte de su marido, y si ella debe ser considerada como una compañera que tenía derecho al amor del alma o como una esclava sometida al dictado de su amo. Tristemente esto lo vemos en su aspecto más denso, más absurdo con los musulmanes, los cuales desposan a niñas de 4 años, 5 años, 6 años. A unas bebecitas las están desposando y abusando sexualmente de ellas. Es muy triste la situación. Y lo que hacen los grandes potentados del mundo, los príncipes, los reyes, no todos, los presidentes de las más poderosas potencias, que ustedes saben que acaba de salir a colación la situación de los niños de los túneles, que quien comenzó a denunciar esto, un actor que ganó su Oscar de la Academia. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, porque esta fue noticia el último mes fue noticia. Cómo se aprovechan de la primera infancia, bebés y niños y niñas muy pequeños, no solamente para satisfacer sus aberraciones, sino para obtener de ellos principios químicos, hormonales, supuestamente para ellos mantener su juventud y ser más viejos que nunca. Bueno, ahora aprovechando entonces acerca de este tema, vamos a comentar también cómo la filosofía Rosacruz enfoca este aspecto del amor humano. Dice así, el yo superior, la individualidad, así la llamamos, el yo superior, la individualidad, tiene su centro de actividad en el corazón y en el cerebro. La individualidad, el verdadero yo soy. El yo soy es sensibilidad y conciencia. Mientras que la personalidad está centrada en un centro emocional radicado en la boca del estómago, que ya hemos hecho referencia. Hay un centro nervioso llamado plexo solar. De allí hacia abajo se maneja la personalidad, el yo inferior. ¿Qué es personalidad? Es racionalismo. No es discernimiento y lógica, no, que eso es importante en el diario vivir. Es un racionalismo, es pensar que únicamente el intelecto lo es todo. Es emocionalidad, no emoción, porque la emoción es natural. Nos emocionamos por un bello atardecer, nos emocionamos por salir a pasear, nos emocionamos por un buen vino que le gusta. Pero la emocionalidad es mucho más. La emocionalidad es cuando a uno todo le molesta. Le dicen bonito y se molesta, le dicen feo y se molesta, le dicen inteligente y se molesta y le dicen que es bruto, pues peor todavía. La emocionalidad. Otra fase de la personalidad del yo inferior, el instinto genitor. El instinto es perfectamente natural porque permite que todas las especies se reproduzcan. Pero cuando ese instinto es guiado por la lujuria, que enloquece y sojuzga, ya no puede ser sano. Y pensamos además
de ese racionalismo, de esa emocionalidad, de ese instinto lujurioso, de que el cuerpo lo es todo. Y le rendimos culto al cuerpo. Culto al cuerpo. Entonces los varones se preocupan por hacer obsesivamente sus ejercicios para tener unos grandes pectorales. Se ven muy elegantes, por supuesto, pero esas 4, 6, 8 horas diarias durante tantos años las pudieron haber aprovechado en, por lo menos en desasnarse, por lo menos en ilustrarse, si es no buscando la vida espiritual, que es nuestro verdadero destino, porque es a donde seguiremos y es lo único que nos habrá de quedar. Y además se preocupan únicamente por mostrar cosas muy bellas que tienen, que son perfectas. Pero eso es solo el yo inferior, la personalidad. El ser humano es mucho más. Toda esa personalidad tan brillante en los años mozos se va opacando, va desapareciendo con el paso de los años. Y entonces viene el declive de la belleza, el declive del vigor, el declive de la virilidad, el declive de la feminidad, el declive de la mente, el declive de esa bravura, que cree que uno que es más macho porque es más bravo y grita más. Eso se va perdiendo. ¿Qué queda? Solo el yo superior. Lo que tengamos de espiritualidad, lo que tengamos de bondad, de estética, de inteligencia, de conciencia, de saber, de servicio que hayamos hecho, de amor que hayamos entregado, de lo que hayamos compartido. Es lo único que queda. Y eso es lo que nos va a acompañar desde los 50 o 60 años, si es que nos duran los años un poquito más hasta los 80 o 90 o 70. Es lo que nos va a acompañar. La individualidad, el yo superior, la personalidad, ya no queda de eso nada. Nada. Porque los años nos humillan a todos. No hay mayor humillación para la persona que ha estado centrada en su personalidad que los años, la vejez, la fealdad, la declinación vital, la enfermedad, de pronto la miseria porque se gastó todo lo que tenía en las locuras de la juventud, como le pasa a muchos, especialmente los que heredan, porque lo que nada nos costó, tenemos que botarlo. El que nada le cuesta, volvámoslo fiesta. Es triste ver eso. Hay que ser prudentes en todo sentido, hay que ser lo más equilibrados posibles, no enloquecernos por un camino o por el otro. Entonces, esa esfera importantísima en la que estamos hablando, el plexo solar, que esotéricamente se llama el cerebro de emociones, lo hemos dicho, pero hay que repetirlo porque de pronto llega gente nueva a nuestra reunión. Cerebro de emociones, allí sentimos los impactos de toda emoción, todo lo que afecte nuestra emocionalidad y nuestras emociones las sentimos allí. El mal genio, el miedo, el enamoramiento, todo se siente allí. Pero esa esfera nerviosa, porque es un centro nervioso, plexo solar, es un centro nervioso, tiene diferente modo de actuar en el varón que en la dama. El varón en esa esfera es más débil, la dama en esa esfera es más fuerte. Por eso, la dama tiene tanto poder sobre el varón en lo emocional, en lo pasional. En cambio, el varón puede tener mucho poder sobre la dama en lo físico, pero en lo emocional es la mujer. Hay un axioma que dice que entre más sutil una energía, mayor poder tiene. Miremos que algo microscópico, que solo con microscopios electrónicos puede verse, el tal COVID-19 o cualquiera de los virus patógenos para el ser humano, es algo ínfimo. No lo podemos ver ni siquiera, no lo podemos medir, que mide menos de micras. Miren cómo nos doblega, cómo nos limita. Una energía entre más sutil, mayor poder tiene.
Un varón puede coger a una dama y cargarla para llevársela. Y si es muy fuerte, puede que aguante una cuadra con ella. Porque 60 o 70 kilos caminaditos pesan y cansan. En cambio, una dama mira al varón, le da una miradita así de medio reojo. De pronto le sonríe bellamente y sigue la dama y ese varón se va detrás de ella y recorre toda la ciudad y recorre todo el país y le da la vuelta al planeta mientras la dama le mire un poco, medio le muestre los dientes, la sonrisa, perdón. A mayor sutilidad, mayor poder. Por eso las damas tienen un ascendente tan poderoso sobre nosotros los varones. Eso es magia inconsciente, por supuesto, pero muchas descubren que eso es magia y lo hacen conscientemente. Entonces, ese centro magnético del plexo solar es irradiante en las damas, constantemente nos está afectando a los varones, para bien o para mal. Y los varones, ese centro magnético es absorbente. Nosotros absorbemos constantemente de las mujeres todas las energías que libera magnéticamente. Como este es un centro de emociones por excelencia, aquellas emociones fuertes que afectan nuestra psique, como temor, ira, envidia, odio, incertidumbre, y todos aquellos estados que están ligados a nuestra personalidad, inhiben la libre actividad de las energías magnéticas del planeta. Esas energías allí se inhiben cuando estamos emocionados. Nos bloquean ese centro magnético. Ese centro magnético es el encargado de mantener la vitalidad orgánica. Entonces, al bloquearse ese centro cuando nos enojamos, o cuando tenemos miedo, o alguna emoción impacta esa esfera, entonces se produce debilidad, agotamiento, indigestión, enfermedades. Se puede producir vómito en otras personas. Muchas cosas se pueden producir cuando ese centro se ve afectado. Las zonas gástrica, estómago, hepática, hígado, esplénica, vaso, renal, riñones, suprarrenal, glándulas suprarrenales sobre los riñones, están bajo la regencia de este gran centro de energía, el plexo solar. Allí es donde se realiza la alquimia material del ser humano realizada por nuestro ser interno, nuestro espíritu. Por ejemplo, ingerimos un alimento y ya no sabemos más qué pasó. Pero nuestro ser interno, mediante ese proceso bioquímico de la digestión, para el médico diría eso es bioquímica nomás. Sí, pero esa bioquímica no se produce en un cadáver. Esa bioquímica la dirige internamente nuestro espíritu. ¿A través de qué? El sistema nervioso autónomo, que es el que actúa subjetivamente en nuestra interioridad. Nuestro ser interno logra separar los diferentes elementos bioquímicos para que posteriormente puedan ser asimilados en el intestino delgado. Y este centro magnético del plexo solar, debajo del estómago, está alterado por cualquier tipo de emoción que afecte a nuestra psique, nuestro pensar y nuestro sentir. Esa psique, porque psique es alma, el alma es sentimiento, pensamiento. Estaremos enfermos, úlceras gástricas, gastritis crónica, hernia natal, mal funcionamiento del hígado, del páncreas, deficiente actividad del vaso, etcétera. Muchas enfermedades. Si lográramos mantener la armonía espiritual, buscando vincularnos a nuestro yo superior, a nuestra individualidad, que tiene su asiento en el corazón, estaríamos alejándonos de la parte personalista del ser, que tiene que ver con lo ventral en nosotros, razón, emoción, instinto, y mejoraríamos grandemente nuestra salud. Ese peculiar de cada ser viviente de producir sonidos, todos hablamos, cantamos, reímos, maldecimos. Ese producir sonidos tiene que ver con nuestra personalidad, del latín personalitas, es decir, la característica propia de cada persona. Sus características son el tono de la voz. Cada uno tenemos un tono de voz distinto, incluso los gemelos.
Toda esta característica de la personalidad tiene que ver con la actividad de ese centro magnético, que cabe añadir, y allí es donde viene todo esto, es lo que en esoterismo se considera que es el centro de Venus en nuestra naturaleza. Repito, no el planeta, está entre las órbitas de Mercurio y la Tierra, no. Se llama Venus para hacer referencia al amor humano. Venus, la atracción intrínseca, perfectamente natural y poderosísima entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el varón. Vemos así que si estamos alterados por alguna pasión o alguna emoción que afecta esa zona de Venus, plexo solar, se altera la voz, o no sale la palabra, o grita la persona, o habla bellamente, cualquier aspecto de Venus en nuestra naturaleza. Se representa a Venus como una bellísima mujer. Esa es Venus, una bellísima mujer. La diosa Venus de los griegos, Afrodita entre ellos, porque Venus es el nombre entre los romanos. Es lo mismo. La misma Freya de la que hablamos, una de las diosas del Valhalla. Venus está encarnando la belleza de lo femenino. Para mostrar que en esa esfera la dama tiene todo el dominio, el poder y la atracción. En cambio, en el varón, que es en esa esfera lo contrario de la dama, que en esa esfera irradia energía, en el hombre en esa esfera de energía la recibe. Por eso la mujer fecunda la naturaleza emocional del varón. Siendo la mujer eminentemente irradiante en esa esfera, saetea, flecha, fascina, magnetiza, seduce constantemente la psique del varón para bien o para mal. Porque las energías cósmicas de las cuales dependemos, nosotros no solamente dependemos de frijoles y sancocho, y dependemos del aire y del sol, que es absolutamente indispensable. ¿No? Nosotros dependemos de unas energías muy sutiles, las energías cósmicas. Que la ciencia de esto no sabe nada, por supuesto. ¿Cómo va a saber energías espirituales si solamente busca la parte científica de la naturaleza material? Eso no significa que no existan. Lo único que significa eso es que habrá que esperar siglos, quizás milenios, antes de que todo esto el ser humano, ya conociéndolo directamente, forme parte intrínseca de su vida. Entonces, las energías del cosmos constantemente se fijan en esa esfera del plexo solar, en la esfera de Venus, en nuestra naturaleza. Cuando una mujer se acerca a un varón, cuando le habla, cuando piensa en él, con solo pensar ella en él, cuando cohabitan, si las imágenes que ella está liberando hacia ese varón son nobles, puras y espirituales, ese varón, siendo inducido psíquica y magnéticamente en esa esfera, que es como un gran receptor de energías, como una antena receptora de energías, ese varón irá desarrollando esos atributos. Porque está siendo dirigido por la corriente de energía de quien tiene el poder en ese momento, en el aspecto emocional. Entonces, de esa manera, las damas pueden apasionarnos. La pasión es buena y es mala. Es mala cuando son pasiones negativas, destructivas de la armonía interior, de la salud, de la evolución espiritual. Pero las pasiones que nos llevan a apasionarnos por lo divino, por lo espiritual, son maravillosas. Uno apasionarse por una buena lectura, uno apasionarse por una buena pieza de música clásica,
uno apasionarse por la admiración de la naturaleza, el hombre apasionarse por la admiración bella, estética de la mujer, la dama apasionarse por la admiración bella, estética del varón, no seguirnos mirando más dentro de la forma, sino dentro de la esencia espiritual que somos. Tenemos que liberarnos definitivamente de ese apasionamiento por lo material, lo cual nos sojuzga y nos encadena, nos envilece y hace que mantengamos a veces ira y mal genio, irritabilidad, a veces tristeza y dolor moral, a veces depresión, a veces pánico, abulia, irritabilidad. Todo eso se da por ese cruce malsano de energías entre el varón y la dama. Veamos si eso es cierto. Cuando uno se enamora, especialmente miremos la adolescencia, hablo nosotros los mayores porque a los más muchachos les queda muy difícil. Al enamorarse, se está feliz. Él se siente viril, buen mozo, lleno de energía, de coraje, de valor. Está decidido a triunfar, a conseguir todo lo que necesite para que su amada tenga la comodidad y tenga todo lo que ella desee. La dama enamorada se siente magnética. No solamente se siente, ni lo que son, pero ella ya lo siente. Puede que antes se sintiera vacía. Una mujer que no es amada se siente vacía, se siente fea. Todas las mujeres son bellas, pero entonces la mujer enamorada se siente magnética. Ya se mira al espejo, ya se coloca su ganchito por acá, se hace su cachomo por allá, se pone una florecita muy coquetica acá, ¿no? Se mantiene toda bonita, magnética, porque quiere agradar a ese varón que la ha enamorado. Eso es ganarse el varón a la dama y la dama al varón en buena lid. Eso es realmente sentar las bases de la felicidad. Y se dicen bonitas palabras, bellas frases, se escriben poemas, se dedican canciones. Todo es divino encantamiento. Esa es la Venus divina, esa es la Venus del alma, esa es la Venus que nos lleva hacia la individualidad. Pero una vez que se cae en el proceso genitor y no se acerca a él con devoción, con estética, sino con lujuria y con perversión, entonces caemos en la Venus mundana. La Venus se llama, los latinos lo llamaban, los romanos, la Venus de todos, la Venus del pueblo. En otras tradiciones las llamaban la Venus barbada. Y allí es donde entra la historia. Entra el Venus Berge, el monte de Venus o la montaña de Venus. Las pasiones que nos llevan a apasionarnos por lo divino, por lo espiritual, son maravillosas. Apasionarse por una buena lectura nos proporciona información y posiblemente algo en el despertar de la conciencia. Apasionarse un varón por la esencia espiritual de una mujer, tratando hasta donde sea posible no dejarse llevar por el aspecto instintivo, aprovechando el proceso generador para regenerar su cuerpo y divinizarse, dando la posibilidad a seres expectantes de renacer. Este es un proceso maravilloso y sublime. Vamos ahora ya a aprovechar que ustedes hagan sus preguntas, si estoy en capacidad de responderlas, sus comentarios. Estaremos tratando entonces de ayudar en ese aspecto. Quito el video y les escucho. Gracias, hermano. Sí, la hermana Marcela Sánchez, pues ya salió. No, ya salió. Había escrito una pregunta a propósito del tema: ¿qué consecuencias hay si se medita en el plexo solar? Pero parece que no está. Bueno, las enseñanzas esotéricas para beneficio de todos. Sí, está, perdón. Para beneficio de todos. Las enseñanzas esotéricas expresan, no se debe meditar en el plexo solar porque allí las energías cósmicas que recibimos por la cabeza y que llegan hasta el plexo solar y las energías terrestres
que recibimos por los pies y el coxis y que también llegan al plexo solar, allí comulgan las energías cósmicas y terrestres. Para expresar esa comunión, los orientales llaman a este centro el Surya Mandala y ese mandala lo representan con una exalfa. Una exalfa son dos triángulos equiláteros entrelazados. Para expresar que allí las energías en nuestra interioridad se encuentran perfectamente equilibradas. Equilibradas siempre y cuando no nos dejemos llevar por la emocionalidad, por la ira, por el instinto, por el odio, por los celos, que eso es lo que las desequilibra. Cuando se desequilibran, o quedamos enfermos del cuerpo o del alma. Pues bien, ¿cómo se realizaría ese proceso? Si la persona realmente quisiera reequilibrar ese centro, debe entonces concentrarse entre la última vértebra dorsal y la primera vértebra lumbar, porque es de esa zona de donde salen los ramales nerviosos del sistema autónomo y del cerebro espinal que se mezclan para formar el ganglio correspondiente al plexo solar. Pues meditar entre la última vértebra dorsal y la primera vértebra lumbar. Pero si uno está pleno de armonía, si uno tiene sensibilidad, está feliz, está tranquilo, puede y debe meditar en ese centro de esa manera. Si uno no está desarmonizado, no se recomienda hacer ese tipo de meditación. Es mejor ir al corazón y meditar en él. Otra pregunta, comentario. Sí, señor. El hermano Héctor Valderrama pregunta, ¿por qué el vello púbico de la mujer, yo creo que es como la zona púbica de la mujer, se llama el monte de Venus? Pues sin yo hablar del aspecto externo, físico de la mujer, les dije a qué se está refiriendo. Por favor, si llevamos una hora diciendo qué es el monte de Venus y a qué se refiere, porque es que allí es donde está el amor humano, Venus. Venus, allí está en la parte sexual, la Venus barbada, si lo quieren ver, que me ponen a hablar cosas que no debiera hablar, pero es tan objetiva la clase. Otra pregunta, por favor. Sí, señor. El hermano Facu Hernández dice, ¿sugiere meditar con la atención en el corazón? Si es afirmativa la respuesta, ¿cómo nos sugiere hacerlo? Muchas gracias por sus respuestas, hermano. Bueno, hay dos formas de meditar en el corazón. La más sencilla es concentrarse exactamente en el centro del pecho. El centro del pecho. Entre los varones sería una línea horizontal entre las tetillas. Entonces allí queda en el centro del pecho, en esa cruz en donde se forma esa línea horizontal con la vertical que sería el esófago. Allí eso concuerda con un punto matemático en el corazón que es la aurícula derecha, en donde se encuentra un átomo de luz como un sol que corresponde al átomo del logo solar, que en nosotros se convertirá en el Cristo interno. Entonces, imaginarse allí, en ese punto matemático, un sol radiante, una esfera de luz, la cual en la meditación crece y crece y crece y llena nuestro pecho y luego llena todo nuestro cuerpo y quedamos inmersos en una esfera gigante de luz dorada. Es el fuego del Cristo. Otra pregunta. Sí, señor. Eh, la hermana Marcela Sánchez dice, hermano, lo que llaman los médicos el parálisis del sueño tiene que ver con el plexo solar. No tiene nada que ver con el plexo solar. Yo a la hermana le expliqué el proceso. Repitámoslo. A ustedes no se los había repetido, no se lo había dicho. Parálisis del sueño, la medicina no explica todavía acerca de eso. Se tejen muchas divagaciones tanto en la psicología como en la parte médica. La explicación esotérica, y esto es una cosa que le sucede a la mayoría de las personas jóvenes y que va desapareciendo con el paso de los años, pero la mayoría de las personas jóvenes han sentido en su vida esa situación incómoda donde uno está allí, se acuesta a dormir y de pronto uno como que está despierto. ¿Cómo? No está despierto. Uno como que está despierto y entonces quiere moverse y no lo puede hacer. Quiere hablar
quiere gritar y no lo puede hacer. Incluso ni siquiera puede mover un dedo, pero es consciente en ese momento de su cuerpo. Cuando una persona se duerme, cuando nos quedamos dormidos, el espíritu, el ego, el yo superior, revestido de los cuerpos mental y el cuerpo de deseos, llamado astral, se retira del cuerpo físico por el cerebro, la coronilla, quedando unido al cuerpo físico y vital a través de un cordón de luz llamado el cordón plateado. Al ocurrir eso, estamos dormidos completamente. El cuerpo físico lo mueve el cuerpo de deseos o astral cuando está dentro del cuerpo físico. Si por alguna razón una parte del cuerpo o todo no tiene la interacción del cuerpo de deseos, esa parte del cuerpo o todo el cuerpo queda sin movimiento. De manera que cuando una persona se ha dormido y se ha salido de su cuerpo, de pronto algo llama la atención, el cuerpo físico llama la atención del ego por alguna situación, un ruido o cualquier cosa. El ego acude inmediatamente a su cuerpo, entrando al cerebro, pero el cuerpo de deseos no entra. Solamente el ego ha tomado contacto con su cerebro, pero no ha entrado a sus cuerpos sutiles. De manera que la persona es consciente de su cuerpo y puede que sea consciente del entorno, pero al no estar el cuerpo de deseos dentro del cuerpo físico, no puede mover el cuerpo físico. Es una situación extremadamente incómoda que la mayoría hemos sufrido y, como le digo, se supera con los años. Otra pregunta. Sí, señor. La hermana Mónica Muñoz, por favor, ¿puede abrir su micrófono? Ya te ayudo. Listo, dale. Ok, gracias, Mary. Te decía que no lo podía abrir yo misma. Am, Iván, estoy pensando en las palabras del principio, esta analogía del péndulo de alegría y tristeza, y en el contexto de esta sutilidad y de adorar, de ver con sensibilidad la energía del otro. ¿Cómo podemos caminar para encontrar ese balance entre la alegría y la tristeza? ¿Cómo practicamos esto? ¿Cómo me la pone difícil, no? A ver, lo primero es, y es lo más importante, no desgastarse sexualmente. Comprendemos que el amor humano es absolutamente necesario. La unión entre el hombre y la mujer es sagrada, divina, perfecta, hermosísima y debe mantenerse. En esa unión debiéramos ser lo más naturales posibles. ¿Qué es lo natural? Miremos cualquier animal en el reino animal teniendo sexo. El macho cubre a la hembra y cumple con ese deber. Listo. Y ya, y terminó. Queda exhausto, por supuesto. Vemos al pobre macho caer prácticamente desfallecido durante unos minutos. Bueno, en el ser humano, si hubiera unos preludios, recuerden que en la música hay preludio, un gran preludio, un preludio que puede durar horas, un preludio de miradas, de besos, de caricias, de abrazos, de admiración mutua. El varón admirando la desnudez de la dama. Ella extasiada en el poder viril extraordinario que él tiene, lo cual para una dama es muy impactante. Así como para varón es muy impactante observar a la dama sin velos, para la dama igualmente es muy impactante mirar la virilidad de un varón. Y solo después de un preludio muy largo, que como les digo, si durara horas sería mejor, ya tener su unión física,
lo más natural posible, ponerse a hacer maromas de todas clases y a tratar de exaltar la lujuria de todas las maneras posibles, es lo que lleva al dolor moral, a la enfermedad física, a la degeneración, a la tristeza, a la bulia, al desamor, a la depresión y a tanta patología, psicopatología que tiene el ser humano. Por eso les digo que la psicología de esto no sabe absolutamente nada, a no ser que el psicólogo sea ocultista. Ahí sí, mis respetos. Si no es ocultista, no tiene la más mínima idea de las psicopatologías, las cuales Freud alcanzó a bucear y a develar una parte pequeña de eso. De manera que ya encontramos cuál es la solución. Seremos capaces de triunfar. Seremos capaces, cual Sigfrido, de adorar a Brunilde y ser eternamente enamorados de ella. Porque Sigfrido, cuando le arroja la lanza en medio de su espalda, en medio de sus hombros, es decir, el chakra del corazón, en ese momento desaparece el velo del filtro mágico que le dieron a beber e inmediatamente recuerda a Brunilde. Él aún no se ha desposado con Grutin. Él inmediatamente dice, Brunilda es mi único amor, mi eterno amor. Solo he sido de ella y ya que no estaré más en este mundo, solo ella será mi amor por toda la eternidad. De manera que busquemos el amor divino, del amor humano ir al amor divino. Los rosacruces no están propugnando porque se acabe los matrimonios ni el sexo, al contrario. Y se los dije hace 8 días. Palabras de Krumheller. Dice, el hombre puede y debe estar con su mujer, con su cónyuge. Puede y debe. Es un deber moral que hemos asumido al momento de casarnos o de irnos a vivir juntos. De manera que por eso es considerado el matrimonio uno de los sacramentos, es decir, algo sagrado. Pero no lo podemos ver así. No, vemos el sexo con lujuria, con instinto, con deseo. Y una vez lo satisfacemos, lo vemos con inmundicia. Eso no debe seguir pasando. Solo una humanidad futura, posterior, espiritual, sensible, comprenderá estos profundos misterios. A través de una unión plena de espiritualidad y de belleza, se engendrarán los hijos. Y entonces seres extraordinarios que no han podido volver a nacer, seres sublimes, sagrados, seres divinizados, seres perfectos dentro de lo que se considera perfecto el ser humano, volverán a nacer y entraremos por fin en una era de espiritualidad y de belleza. Otra pregunta. Sí, señor. El hermano Orlando López dice, ok, no era una pregunta, era una sugerencia para mí. Listo. El hermano Julio dice, para los estudiantes de la Rosacruz, ¿cuál es la mejor técnica de meditación que debemos hacer a diario? Meditar en el corazón. El hermano Alirio Marulanda puede abrir su micrófono, por favor. Sí, gracias, Mari. Buenas tardes, doctor. Buenas. Iván, ¿lograremos alcanzar la madurez necesaria para acercarnos a ese aspecto que nos explicas con la debida devoción y mística, como si fuera una meditación? Es el punto que debemos alcanzar, acercarnos a ese aspecto de manera sacra. Ese es el ideal que debemos tener todos los días de nuestras vidas y por toda la eternidad. Por eso en las tradiciones esotéricas se le llama el altar de Dios. Ese es el altar de Dios. Y lo que hace un sacerdote sin saberlo, al estar allá en el altar, realizando ese sacro oficio de la misa y de la unción eucarística, no está haciendo otra cosa sino mostrando lo que es la unión del hombre y de la mujer. He dicho mucho. Otra pregunta.
No hay más preguntas escritas, hermano. No sé. El hermano Guido Quintero tiene una Sí. pregunta. Por favor, abre su micrófono. Hola, Guido. Ya. Hermano, buenas tardes. Muchas gracias por tus conferencias tan importantísimas. Con mucho Dos cariño. preguntas. Gracias, hermano. Dos preguntas, hermano, relacionadas con temas que han tocado al absorber preguntas el día de hoy. Una, ¿qué sucede con los vehículos y con el ego en un paciente que ha sido sometido por medios de la medicina a un coma inducido? Y la otra pregunta, ¿qué sucede con los vehículos etéricos de una persona que sufre de sonambulismo, que es sonámbulo? Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, le encontraron la voz parecida, ¿verdad? Mi hermano carnal y hermana de la escuela. Muy bien. Entonces, en el primer caso, en un coma inducido, la anestesia provoca que el proceso neurológico natural que nos enlaza con el espíritu a través del cuerpo de deseos y con la mente, cuerpo mental, no se puede dar. Se rompe ese conducto porque los nervios quedan inhibidos para transmitir esa información. Por lo tanto, sucede exactamente igual que en el sueño ordinario. La persona es expulsada de su cuerpo físico y vital, que quedan en reposo, mientras que el ego, el espíritu, habitando su cuerpo mental y cuerpo de deseos, se salen del cuerpo físico y quedan generalmente allí a un lado de la cama, como se les puede ver muchas veces. La medicina descubrió algo que los esoteristas conocían desde siempre. Los esoteristas han dicho, no existe mejor medicina que el sueño. Y de hecho yo les digo a las mamás de los bebés, de los niños, de los pacienticos, cuando van a consulta, les digo, dele esta medicina cada tantas horas, pero si está dormido y no tiene fiebre, por ningún motivo lo despierte para darle medicina. Deje de dormir porque es más valioso el sueño que la medicina que le pueda administrar. La ciencia médica se dio cuenta de eso no hace más de una década o 2 décadas, que si la persona era sometida a ese sueño artificial, que no es artificial, sino que el ego está por fuera, entonces, de alguna manera, se recuperaba más fácil y más rápidamente el paciente que de otra manera. Y eso lo hacen, someten a ese proceso de coma inducido para que desinflame el cerebro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que el cuerpo vital se dedica por entero a recuperar el cuerpo, a desinflamarlo, a regenerarlo, a sanarlo, porque no está el cuerpo de deseos y la mente, que constantemente están contrayendo músculos y tejidos, más el pensamiento, todo eso desgasta la vitalidad. Entonces aquí la vitalidad se dirige toda completamente a recuperarse. Por eso lo mejor que puede hacer una persona delicada de salud es dejarla dormir, déjenla dormir. El segundo caso, con respecto al cuerpo vital, ya se me olvidó. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Me recuerda? Los sonámbulos, hermano. El sonámbulo. ¿Qué pasa con el cuerpo vital del sonámbulo? Bueno, el cuerpo vital no se sale. El cuerpo vital está interpenetrando el cuerpo físico, regenerándolo. La persona está dormida. Entonces, lo que sucede en el sonambulismo es igual, pero completamente opuesto. Esto se oye como raro. Al caso de lo que preguntó la hermana ahora rato acerca de la parálisis del sueño. En ambos casos, mientras que en la parálisis del sueño el ego es consciente de su cerebro, pero el cuerpo de deseos no puede penetrar el cuerpo físico para moverlo. En el caso del sonambulismo, la persona, el ego está con su cuerpo mental fuera del cuerpo, pero el cuerpo de deseos en estas personas sonambúlicas, sonámbulas, en ellos no hay siempre una exteriorización del cuerpo de deseos. El cuerpo de deseos se queda metido, vinculado al cuerpo vital, al cuerpo físico. Pero el cerebro, el espíritu
con su cuerpo mental están afuera. Entonces, el espíritu con su cuerpo mental afuera están viendo afuera una cantidad de cosas porque en ese mundo del deseo, a donde pasamos, hay muchas cosas que ver y pasan con una velocidad vertiginosa. Entonces, el espíritu en su cuerpo mental le llama la atención algo y se va a dirigir hacia allá. Pero estando el cuerpo de deseos dentro del cuerpo vital y físico, como el cuerpo de deseos es el que obliga al físico al moverse, hace que la persona se levante y camine y vaya para acá y para allá. Y como la persona no está la mente razonadora en ese momento, la persona no se da cuenta que podría estar en peligro y la persona puede andar por precipicios y por muchas partes y no le pasa absolutamente nada, porque no hay temor. Y el subconsciente va guiando a la persona, suponiendo que la persona estuviera en campo traviesa. Si está en la casa, pues no es peligro. Eso ya es una situación que era muy común hasta el siglo pasado y que ya hoy en día es muy, muy escaso ver un sonámbulo. Gracias. Otra pregunta. Sí, la hermana Sandra Fernández de Soto, por favor, abra su micrófono. Gracias, buenas tardes, hermano. Buenas. Quería preguntarle qué diferencia hay entre esas terapias de sueño que le hacen a las personas muchas veces para terminar con las adicciones, con los problemas de algún vicio, que los someten a unas terapias de sueño durante X tiempo para evitar eso se llama síndrome de abstinencia y cosas así. La diferencia entre eso y los comas inducidos a una persona que está enferma, también hay regeneración. ¿Cuál es el resultado de esas terapias de sueño o cuál es la diferencia? Bueno, las terapias de sueño son unos minicomas inducidos, porque se le administra un fármaco para someterlo a sueño durante muchas horas y durante días le repiten el proceso. Esto solamente es útil para personas desvitalizadas crónicamente, especialmente personas que sufren de insomnio crónico, en donde su salud física, inmunológica, mental, emocional está en riesgo. Solo en ese caso sirve las terapias de sueño. Para las adicciones no sirve absolutamente para nada, porque es una situación que el ego, ese espíritu, en otras vidas o en esta, cultivó conscientemente determinado vicio o mala costumbre. Es su deber consciente y voluntariamente trascenderla. No sirve las terapias de sueño. Ya les dije hace semana y media que las terapias que hacen los hipnotistas, que con hipnosis obligan a que la persona no vuelva a fumar o a cometer un vicio o a ver o lo que sea, eso es lo único que está haciendo, es aplazándole el anhelo por el vicio, por la bebida, lo que sea, hasta tanto el hipnotista fallezca, en el momento en el cual desaparece la presión psíquica que se ejercía etéricamente sobre el cerebro del paciente, o a que esta persona fallece y en futuras encarnaciones tendrá que enfrentarse otra vez a esos malos hábitos. De manera que, en conclusión, no sirve ninguna terapia salvo que la persona con conciencia y voluntad trascienda ese error. Otra cosa. Sí, hermano, Gracias, una pregunta. hermano. Sí. Digamos que cuando usted habla que hay enfermedades pues que ya no se, que ya no se ven o que casi no se ven, esto pues se entiende pues que de pronto es por el hecho de que antes de la evolución y del descubrimiento de la ciencia y todo esto. Pero cuando son de ese tipo de cosas que son más espirituales o algo así, como por ejemplo cuando usted dice que el sonambulismo ya casi no se ve, o que las posesiones, por ejemplo, tampoco se ve, o sea, se veían hace muchos siglos o años, pero ya casi no se ve. ¿Eso a qué se debe? ¿A la evolución también o aquí? La evolución, la evolución. Antiguamente el ser humano, hasta el siglo pasado, incluso, todavía estaba renaciendo mucha gente que era de naturaleza más espiritual y personas que eran psíquicos naturales, porque habían sido ocultistas en otras vidas. Entonces, hasta mitad del siglo pasado, conocíamos mucha gente que era clarividente natural, que eran telépatas naturales. Muchos, no había familias donde no hubiera un sonámbulo. Todas esas cosas se daban, les hablé de la catalepsia, también se daba hasta el siglo pasado. A medida que nos fuimos por esta onda de materialismo, nos fuimos sumergiendo más y más en la materia, en los vicios, en los desgastes, en todo sentido, en el licor, en el sexo, en la ingesta excesiva de comida. Entonces,
se fue perdiendo más y más esas posibilidades. Y ya esos egos fueron falleciendo y no volvieron a nacer más personas que tuvieran ese tipo de sensibilidad. Entonces ya por eso no se ven esas cosas. Bueno, ¿qué más? Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, Sí, el hermano Leonardo González dice, si la persona es en su sonambulismo, ¿alguna acción lo lleva al suicidio? Si a la persona en no, su sonambulismo, absolutamente no. Y definitivo y totalmente no. Otra pregunta. ¿qué ocurre cuando, dice la hermana Jimena, qué ocurre cuando se toman inductores del sueño o pastillas para dormir? Bueno, este es un sueño artificial, no es profundo. Como decíamos ahora, debido a que se cortan algunas sinapsis nerviosas a nivel cerebral, el espíritu se ha obligado con sus vehículos superiores a retirarse no totalmente, sino parcialmente de su cuerpo, llevando a la persona a un estado de sueño con ensueños. La persona se dedica a soñar, a soñar, a soñar, a soñar, a soñar, a soñar, a soñar. Y la persona, aunque duerme algunas horas, 4, generalmente es lo máximo que se duermen con esas drogas para el sueño, esos hipnóticos que así se llaman, la persona se levanta más cansada y más cansada. De manera que, yo digo, no debe la persona tomarlas todos los días. Ocasionalmente, cuando lleva varios días sin dormir, la persona puede y debe tomarse algún sedante que le ayude a dormir algo. Porque si no, viene lo que dije ahora rato, el sistema inmunológico empieza a fallar, enfermedades graves pueden aparecer, disloque de la psique, locura, puede aparecer, el síndrome de fatiga crónica también surgirá, habrá muchas cosas. Entonces, entre dos males el menos malo es utilizar estas drogas que, repito, ojalá no todos los días. La persona debe, para ayudar a curarse de su problema del sueño, debe buscar en el pie izquierdo, hombres y mujeres, allí en el sitio donde le sale el juanete a las señoras, tan común, ustedes saben a dónde es, en el borde interno del pie izquierdo, hacia el arco plantar. Entonces, muy bien, después del juanete hay una angulación, hay una entrada que se encuentra allí en ese sitio. Ese sitio debe masajearse todos los días, ojalá con algo así como un pequeño palo, por ejemplo, con algo que sea medio, no total, medio puntudo y más bien rígido. Si no, simplemente lo hace con el pulgar, por ejemplo, puede ser. Al principio no va a sentir ningún dolor. Después de un minuto de masajear va a sentir fuertísimo dolor. Eso solo en quien sufre de insomnio. Quien no sufre de insomnio no sentirá ningún dolor. Allí, ese punto tan doloroso al masajear o al presionar, ese es el punto que está relacionado con un centro en el cerebro, en el lóbulo frontal del cerebro derecho. Allí se encuentra el centro del sueño en el cerebro. Y ese está relacionado es con ese punto que le estoy diciendo en el pie izquierdo. Masajear allí todos los días un minutico con un objeto duro y que le duela, cura el insomnio. Salvo, por supuesto, aquellas personas que ya por su trabajo interno vitalizan, gracias a su trabajo interno en meditación, vitalizan tanto su organismo, porque es la energía de la vida la que vitaliza, que necesitan dormir menos que el común. Gracias. Otra pregunta. Sí, señor. La hermana Elizabeth Vargas dice, hermano, ¿qué le recomienda a nuestros hermanos invitados para recuperarse de la pérdida de energía por el plexo solar debido a un susto o a una mala noticia, por favor? No, eso, un impacto emocional fuerte, lo que se perdió, se perdió. Hay que esperar que el organismo vuelva otra vez a acumular energías y eso se hace después de varias horas y especialmente después del sueño profundo. Lo que debemos es tratar de no ser tan emotivos para no estar perdiendo las energías.
cuando uno se enoja por cualquier bagatela. Eso es emotividad, hay que hacer conciencia de eso. Cuando uno se deja llevar por cualquier emoción, hay que hacer es conciencia y trascender las emociones. Eso es lo que hay que hacer. Otra cosa. La hermana Jessica Tobar, por favor, ¿le puede abrir su micrófono? Buenas tardes. Buenas. Hermano, una preguntita. Ahorita que está hablando de los sueños y ensueños, cuando uno, por lo general, una persona quiere descansar y no puede lograr recuperarse, tener un sueño recuperador porque se levanta cansada por esos sueños, sin tomar esas medicinas que usted dice, ¿a qué se debe? A que la persona tiene una separación incompleta de sus vehículos superiores. Es igual al caso que narré ahora de el sonámbulo. El espíritu, el ego, revestido de su cuerpo mental, ha salido de su cerebro, pero el cuerpo de deseos quedó parcialmente incluido en el cerebro, ya no en el cuerpo. Cuando está incluido en el cuerpo, obliga al sonámbulo a caminar. Cuando está solamente el cuerpo de deseos aún vinculado al cerebro físico, la persona sueña y sueña y sueña. Eso es una separación incompleta de los vehículos. La persona soluciona eso realizando el ejercicio de la retrospección antes de entregarse al sueño. Si ya hace la retrospección, el ego no quedará atado a su cerebro físico para empezar a retrotraer impactos, emociones, palabras, situaciones que carecían durante el día que lleva a esos estados incómodos de sueño con ensueños. Otra pregunta. Hermano, qué pena, sí, otra preguntita. Ahorita lo que hablaba la hermana, cuando una persona es muy emotiva y usted dice que se desperdicia la energía, cuando uno se enojó, le dio ira, lo que sea. También cuando uno tiene etapas, digamos, momentos de nervios, también se está perdiendo esa misma cantidad, esa misma magnitud, y cómo se puede... Es lo mismo, los nervios, la emocionalidad, la ira, el mal genio, los celos, todo eso hace que se contraiga el plexo solar y sale a chorros la vitalidad por la boca del estómago, se pierde esa energía. La persona tiene que tener conciencia de su emocionalidad y trascenderla, sea miedos o sea mal genio, sea celos o sea chismes, lo que sea. Es trascender, hacer conciencia y trascender. Eso no hay una fórmula mágica ni un secretico para eso. Es un esforzamiento permanente, porque el secreto de la evolución es un esforzamiento permanente. Otra pregunta. La hermana Mónica Muñoz, por favor, abre tu micrófono. Gracias, Mary. Iván, usualmente ando haciendo preguntas, pero ahora me siento llamada al comentario. Y es que me nace expresarte eterno agradecimiento por compartir tu conocimiento y energía con nosotros, pero también por compartir esto con tu paciencia. Gracias por la paciencia. Con mucho cariño. La hermana Marcela Sánchez dice, hablando de ese tema, ¿la melatonina puede funcionar? La melatonina sirve a algunas personas. Una tableta de melatonina al acostarse a dormir ayuda a algunas personas. El truco aquel de las aromáticas de sidrón, toronjil, mejorana, hierbabuena, todo esto también es una buena forma. Pero hay personas que sufren un insomnio tan espantoso que ni siquiera los neurolépticos, es decir, las drogas psiquiátricas, logran que la persona duerma. Ni siquiera eso. La verdad que es lamentable y en mi experiencia con pacientes que son severos, mi experiencia es masajearles allá, en el pie donde les dije. Eso es todo. El hermano Hernando Paredes dice, buenas tardes. El adrenocromo existe como lo muestran los conspiracionistas, así como la forma que lo extraen y utilizan personas de alto poder económico o social. Bueno, realmente no es, lo llaman adrenocromo, pero lo que están sacando es hormona suprarrenal. Básicamente lo que están sacando de estos niños, estos conspiranoicos, y que eso
tristemente real, es hormona suprarrenal. Y los llaman adrenocromo, eso es todo, pero no, nada que ver. Esto nos lleva a 100 años atrás. En el principios del siglo pasado, descubrieron que los extractos de testículo de animales inyectados a los varones desgastados, viejos, les devolvía su potencia genitora, la cual era gastada después de algunos días y necesitaban más y más de eso. Finalizando el siglo, no, ya faltando unas 3 décadas para finalizar el siglo pasado, sintetizaron la testosterona ya química y empezaron a administrársela a los varones desgastados por el abuso y por los años, y observaron que devolvía el vigor sexual y parte de juventud. Entonces pensaron que ya habían encontrado la solución a ese problema, para darse cuenta después que esto inducía cáncer testicular, cáncer de hígado y otra serie de patologías gravísimas. Aún se siguen usando diferentes preparados que son precursores de la testosterona y que se obtienen de la aldosterona, una de las hormonas de las suprarrenales. Y se usa solo muy ocasionalmente porque provoca estragos terribles, terribles. Una persona que ya tenga problema de próstata, una vez que use cualquier preparado de estos hormonales precursores de la testosterona, la próstata se enloquece y lleva a esa persona a sufrimientos sin límites. Y muy rápido lleva, por supuesto, a cánceres de muchas clases. De manera que el adrenocromo no es más que hormona suprarrenal, viva del ser humano para ser aprovechada por estos salvajes que creen que así van a vivir jóvenes eternamente. Y los vemos, si vemos las fotografías de estas personas, los vemos enjutos, feos, viejos. De manera que la naturaleza no perdona. Y esos abusos aún que están generando una deuda kármica terrible, que esta gente no alcanza a comprender los sufrimientos inauditos por los que tendrán que pasar durante un sinnúmero de encarnaciones debido a este crimen que están cometiendo. ¿Otra cosa? La hermana Liliana Tobón había hecho una pregunta sobre la melatonina que ya quedó respondida. La hermana Cecilia Garrido dice, ¿por qué se hace el masaje en forma distal y no directamente en el lóbulo frontal? Porque tendría que hacer una trepanación, abrir el cerebro, sacar el hueso para poder tocar el punto. Y no va a servir con un imán. Si lo piensa, no. El organismo es misterioso y es maravilloso. Y mire la acupuntura como es. Justamente en los pies se encuentran los puntos más importantes para sanar todas las patologías, no solo físicas, sino metafísicas, psíquicas del ser humano. Porque Piscis y Aries están en íntima relación. Piscis y Aries son mística y secretamente están entrelazados. Por eso todos los puntos de acupuntura, llámese el 1 de hígado, llámese el 45 de vesícula biliar, los puntos distales de estómago, 45, los de vejiga, 64, 67, todos están en los pies. Todos esos puntos reaccionan sobre el cerebro, sobre la psique, sobre la emoción. Los puntos del sueño que encienden la acupuntura, que se encuentran debajo de los talones, de los tobillos, de los malévolos, tanto debajo, por dentro como por fuera de los tobillos, por dentro el 6 de riñón, por fuera el 62 de vejiga, en ambas piernas. Ese es preconizado por los acupunturistas como el non plus ultra para los trastornos del sueño. Yo le estoy enseñando algo mucho más secreto y más profundo. Otra pregunta.
La hermana Orlando Pinzón, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Gracias. Un reconocimiento, hermano Iván. Usted en estos días, no solamente hoy, sino en estos días, nos ha develado sencillamente y trascendentalmente lo que los griegos llamaban la Afrodita Urania, la Afrodita Generatis y la Afrodita Porno. En todo caso, muchas gracias, hermano. Gracias. El hermano David pregunta, ¿la energía se pierde solo con sentimientos negativos? ¿Con sentimientos positivos no pasa? Pienso que está como mal expresada, porque una cosa son los sentimientos y otra cosa es la pérdida de la energía. Los sentimientos son sentimientos, el sentimiento es lo bello de nuestra naturaleza. Y si nos estamos dejando guiar por los sentimientos, el Cristo en nosotros, lo bello, jamás cualquier pérdida de energía puede ser negativa. Las energías negativas son debidas a la ira, a la envidia, al instinto, a la lujuria, al odio. Gracias, otra cosa. ¿Qué diferencia, pregunta el hermano Julián Correa, hay entre el sueño con ensueño y el sueño sin ensueño? En los sueños con ensueño sueña, en los sueños sin ensueño no sueña. Ya, eso es todo. ¿Qué otra cosa? La hermana Jimena Díaz dice, ¿los sueños entonces no son mensajes de nuestro inconsciente? Los sueños son mucho. Primero, los sueños son. Eso en lo que se refiere a los ensueños. Las personas que se acuestan y sueñan toda la noche. Eso, los sueños son. Hay otra fase, la fase onírica, estudiada por la psicología, en donde los sueños son simbólicos. Ellos pueden avisarnos de alguna enfermedad que esté en proceso. Ellos pueden avisarnos de alguna situación monetaria, material, moral, emocional, a la que nos vamos a ver abocados en el día o días subsiguientes. Los sueños pueden ser una representación de alguna situación que nos impactó durante el día, que acaba de pasar, y que no fue madurada en ese instante, no hicimos conciencia de la situación, no hicimos la reminiscencia de la situación, entonces pasó al subconsciente y pasa en la noche como un sueño. Y lo que está es mostrándonos, por ejemplo, en el día, antiguamente que los ascensores eran más ordinarios, los de hoy en día son extremadamente, no se siente nada en un ascensor. Antiguamente uno se subía a un ascensor y se le corría el plexo solar. Sentía el tirón cuando el ascensor subía o bajaba, uno sentía que un vacío en el estómago. Pues bien, la persona en la noche puede tener un sueño en el cual sueña que se cayó de la cama, por ejemplo. Esos ya son sueños relacionados con situaciones que pasaron en el día. Ahora, el no ocultista es una persona que ya hace su trabajo interno desde hace muchas vidas. El sueño le permite mirar el pasado, vidas anteriores, situaciones que aunque no sean propias, las puede ver en la luz astral en cosas que ocurrieron hace siglos o miles de años. Puede ver cosas que ya están escritas en el luz astral para el futuro, etc. Ya lo hemos explicado muchísimas veces. Otra pregunta. La hermana Elizabeth Vargas dice, el biomagnetismo acostumbra a funcionar muy bien para el insomnio. Par pineal. El biomagnetismo médico sitúa este par entre las fontanelas. Par pineal. Sí, lo enseñan y no solamente enseñan ese, sino otros pares. Pero hay muchos, y son muchos, los pacientes que no les sirve absolutamente para nada. Tristemente, muchos practicantes de biomagnetismo, médicos graduados, doctores que estudiaron biomagnetismo y que llevan años trabajando con él, se van dando cuenta que muchas cosas no son así, que no es verdad tanta belleza, como en todo, los panaceas no existen. ¿Que eso es un culano todo? No, es bueno. Pues no se puede negar que es bueno, que hay muchas cosas en las cuales son muy útiles, pero hay muchas cosas en las cuales se están llevando los fiascos más grandes. Gracias, hermana. Pineal, ya lo saben. Polo positivo y polo negativo entre la frontera anterior y posterior. Gracias. ¿Otra cosa? El hermano Alirio Marulanda puede abrir su micrófono, por favor. Sí, gracias. Iván, con respecto a los sueños, si estás teniendo un sueño interesante,
que te puede ser útil como información o algo y lo pierdes por un ruido, ya no se retoma, ya no es posible volver a ese punto del sueño en el que estabas. Generalmente no. Lo que tiene que hacer es, a la noche siguiente, antes de quedarse dormido, debe tratar de concentrarse en el sueño y dejarse dormir. Volverá otra vez la experiencia y al despertar, 1 o 2 horas después, porque el ego lo obligará a despertar, quedarse totalmente quieto, concentrándose firmemente en recordar el sueño. ¿Otra cosa? Sí, la hermana Lucía Gracias. Quintero Bueno, dice, hola, tengo una preguntita que no tiene que ver mucho con el tema, pero me gustaría saber si la meditación guiada es un tipo de hipnosis. ¿Debemos evitar la meditación guiada? no, es un proceso de autosugestión, más que todo. Uno la puede hacer en un principio, la hace, si uno no tiene experiencia en automeditación, entonces la hace, pero ya con experiencia no debe seguir ese camino, debe hacer su propio trabajo. Tenemos que ser reyes en nuestro reino espiritual. No usemos muletas jamás. Otra cosa. La hermana Sandra Fernández de Soto, por favor, abre su micrófono. Gracias, hermano. Para preguntarle una cosa, cuando uno empieza a presentar sueños con personas pues que ya han desencarnado, personas queridas para uno que ya han desencarnado y a veces incluso con personas que uno ni llega a conocer, eh, pueden ser encuentros reales que uno está teniendo en el astral con esas personas o definitivamente no tienen nada que ver con eso. Siempre son encuentros reales con esas personas. Siempre. En todos los casos. No son sueños, son encuentros. Otra cosa. Hermano Gracias, Orlando hermano. López, por favor, abre su micrófono. No, solamente quería hacer un comentario, hermano Iván, y creo que usted sabe bastante de eso, por supuesto. Es de que en la medicina, como en casi todas las profesiones, mucha gente hace una carrera e incluso hace cantidad de especializaciones y tiene cantidad de cartones, pero no saben casi nada del tema. Y así es en la medicina. Yo he visto muchos casos y observo que si ha de ser un buen ideólogo, tiene que ser muy intuitivo. O si es inclusive un buen acupunturista o el par biomagnético, tiene que ser mucho más allá de la enseñanza formal, tiene que irse mucho más adentro para tener éxito en ese caso. Y yo personalmente, por ejemplo, he curado varios casos de cáncer con el par biomagnético, ya traté 3 casos de coronavirus en España con el par biomagnético, resultados excelentes, mientras que con la acupuntura yo no pude, entonces cada cual tiene como su fortaleza. Entonces yo diría que no es tanto, me atrevo a decir que no es tanto que esta sirva o que esta no sirva, sino que tanto ese personaje haya evolucionado o haya tenido un buen resultado, hasta qué punto se ha metido en el tema para tener un buen resultado. Gracias por la atención. Gracias. Sí, en todas las ciencias, todas tienen sus más y sus menos. Y en todas las ciencias hemos dicho que a lo que uno se dedique, de eso tiene que saber. Eso es así. A lo que uno se dedique de lleno, de eso tiene que saber. Pero todo tiene sus grandes peros. El hermano también se dará cuenta, poco a poco, a medida que van pasando los años, de las limitaciones que tiene como todo en la vida. Y se dará cuenta que lo que dijo hoy es solamente una parte de la verdad. Gracias. ¿Otra cosa? Sí, señor. La hermana Angélica María dice, una pregunta, a las personas que han estado o han tenido la experiencia de estar cerca a la muerte, han relatado que se encuentran con los familiares mucho más rejuvenecidos de la edad que desencarnaron. ¿Esto es real? ¿Y a qué se debe? Sí, hermano, usted nos ha escuchado miles de veces en la escuela hablar de estas cosas y lo explico en las obras El misterio de la muerte, que lo encuentran en internet, en el que ustedes tienen la escuela de la muerte y el más allá. Siempre sin excepción, toda persona que fallece, sin excepción, a los pocos días se le observa ya 20 años más joven. Y a medida que va pasando el tiempo en ese plano, cada vez se va yendo más y más joven y más joven, hasta que finalmente viene la segunda muerte, que es abandonar el cuerpo de deseos en el mundo del deseo para pasar a habitar el segundo cielo en el mundo del pensamiento en su cuerpo mental. Otra pregunta. Sí, la hermana Diana Orozco dice que
¿A qué se refieren o qué está pasando con los llamados déjà vu? Bueno, esta palabra francesa, déjà vu, ya visto, como su nombre lo indica, ya visto, esa sensación que tenemos todos los seres humanos, de pronto está en alguna parte haciendo alguna cosa, voltea, hace alguna cosa, cuando súbitamente dice, esto ya lo he visto, esto ya lo viví. Es porque cuando estamos dormidos, fuera del cuerpo, observamos en el astral, en la luz astral universal, sombras de pasado, presente y porvenir. De manera que allá se ven cosas que vamos a hacer rutinarias en los próximos días o meses o años. Eso es todo. De manera que eso quedó esclavado en el subconsciente y cuando ya conscientemente ve la situación, dice, uy, esto ya lo había visto. Déjà vu. Bueno, una última pregunta, por favor. Gracias. Ya, hermano. No hay más preguntas, solamente una recomendación de la hermana Doris que me dice que por favor le recuerde contestarle una pregunta por Messenger. Me pidió el favor de Ok. Perdón, yo sí tengo otra pregunta. Sí. Hermano, ¿puede repetir, por favor, la indicación del punto? ¿Es el dedo pequeñito o el dedo gordo? El dedo punto para el gordo. insomnio. Donde les da el juanete a las señoras, el dedo gordo. Es que yo no tengo. Pero mire, las demás señoras todas les da. Corresponde 1, 2, 3. Queda debajo del punto, debajo, no queda sino debajo del punto 3 de vasopáncreas. Vale. Es debajo del dedo gordo del pie derecho. Sí. Luego hay una salida del hueso. Y luego hay una entrada. En esa entrada, allí tienen que buscar el sitio doloroso. Vale. Solamente siente sitio doloroso después de unos segundos de estarlo masajeando. Antes no se siente. Muchas gracias. Pero gracias. Hasta luego a todos. Felicidades. Adiós. Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Hasta luego, hermano.